El sobre era color crema, grueso y grabado, del tipo de papelería que nadie usa ya a menos que quieran decir algo con él. Mi nombre Lucas Bennett estaba escrito con una escritura afilada y deliberada que no veía desde mi tarjeta de graduación del instituto. La letra de mi abuelo. Dentro, una sola nota doblada. Cena de Navidad. 5 p.m. en punto. Atuendo formal. Asistencia esperada. Walter. Eso era todo. Sin saludo, sin florituras en la firma, sin detalles de confirmación, solo una citación, como si aún fuera un comandante de la Segunda Guerra Mundial y todos fuéramos soldados a sus órdenes. Me quedé mirando la tarjeta largo rato antes de colocarla en la encimera de mi cocina junto al correo sin abrir y una taza de café a medio beber. No había estado en la granja familiar en casi 7 años, no desde la última vez que la cena de Navidad se convirtió en una pelea a gritos por rumores sobre la herencia y viejos resentimientos. Recordé la grieta en la ventana del comedor, la que mi tío David achacó al granizo, pero todos sabíamos la verdad. Mi mamá, Helen, no había mencionado la invitación cuando hablamos la semana pasada, pero esa era su forma de ser, guardar las cosas hasta que fueran inevitables. La llamé. ¿Vas a ir?, pregunté. Una pausa. Entonces, se está haciendo viejo, Lucas. Podría ser el último así. Ese fue su discurso. Sin sentimiento, solo inevitabilidad. Le dije que lo pensaría, pero incluso cuando colgué, supe que iría. No por él. No realmente. Por la historia que nunca había conseguido. Mi abuelo, Walter Bennett, no era conocido por su calidez. Era el tipo de hombre que creía que mostrar afecto era un signo de debilidad, y que el silencio era poder. Construyó una fortuna en bienes raíces, compró terrenos en lugar de acciones, y crió a sus hijos como soldados, disciplinados, obedientes y emocionalmente atrofiados. Así que una invitación como esta significaba algo. No sabía qué, pero tenía la sensación de que no se trataba de pavo ni de oropel. Una semana después, hice cola en la tintorería para recoger el único traje que tenía. Me quedé mirando en el espejo roto sobre el mostrador. 30 años. Profesor de historia en la escuela secundaria. Sin esposa, sin hijos, sin legado. Solo recuerdos y preguntas. Atuendo formal, había dicho. Bien. Juguemos a su juego. La granja no había cambiado. Mismo porche envolvente, mismos postigos negros, mismo camino de entrada que crujía como hueso bajo las llantas. El cielo era de un gris plomizo cuando me detuve. El tipo de frío que se asentaba en los huesos y se quedaba allí. Apagué el motor y me senté en silencio unos segundos, observando mi aliento empañar el parabrisas. La última vez que estuve aquí, la tía Margot y el tío David estaban gritando en el salón por el testamento de mi abuela. Tenía 22 años, bebiendo una cerveza tibia en la esquina mientras personas con el doble de mi edad actuaban la mitad de la mía. Margot se había ido a Europa a la mañana siguiente. David se quedó atrás y lo llamó limpiar el desorden. Ahora el Mercedes plateado de Margot estaba estacionado junto a la camioneta prístina de David. Ver ambos en la entrada se sentía como un sistema de presión reuniéndose sobre el tejado. Algo se avecinaba. Agarré la botella de vino que traje, barata pero no insultante, y subí los escalones. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Mi madre estaba parada allí con un suéter verde bosque, el cabello recogido como siempre. Ella sonrió, pero no llegó a sus ojos. «Viniste», dijo ella. «Fui invitado», respondí. Ella se hizo a un lado y yo entré. La casa olía a romero y pulimento de limón, cálida pero artificial. Luces de Navidad parpadeaban en la barandilla. Voces resonaban débilmente desde la habitación trasera. La risa de Margot, frágil y forzada. «Ella ha estado aquí 2 días», susurró mi mamá. «La primera vez en 10 años». La seguí a la cocina. Y ahí estaba ella. Tía Margot. Todavía elegante al estilo del viejo dinero. No preguntes cómo lo pagamos. Una bufanda de seda alrededor de su cuello. Una copa de vino tinto ya medio vacía. Se giró cuando entré, y su sonrisa se congeló a medio camino. «Bueno», dijo ella. «El hijo pródigo». «Lo mismo digo», dije. Ella levantó su copa ligeramente. «Es bueno que estés aquí, Lucas. De verdad. Deberías estar aquí». Esa fue la primera vez que noté la forma en que me miraba, como si fuera una pieza de rompecabezas que no estaba segura de que encajase más. Algo andaba mal. La tensión no era solo tensión familiar, era anticipatoria, como si todos hubieran ensayado una escena para la que no sabía mis líneas. Tenía el mal presentimiento de que esto no era solo una cena. La cena comenzó exactamente a las 5, no a las 5:05, no una vez que todos estén aquí. 5, en punto. Así era como Walter Bennett hacía las cosas. Su tiempo, sus reglas. La larga mesa de caoba brillaba bajo la lámpara de araña, cada cubierto idéntico, pulido y preciso.
Se sentía más como una sala de juntas que como una reunión familiar. Margot se sentó a la izquierda de Walter. David a su derecha. Ellen y yo estábamos más cerca del final, al lado de la mesa de los niños que no había tenido hijos en 15 años. Llenamos nuestros platos con jamón glaseado, vegetales asados y algo que parecía puré de papas, pero sabía a rencor. La charla trivial zumbaba alrededor de la mesa como moscas. Mercados inmobiliarios, la nueva ala del hospital, patrones climáticos. Todo tan seguro que se sentía peligroso. Cada comentario tenía un doble sentido. Oigo que Asheville ha crecido mucho, me dijo David al otro lado de la mesa, con la voz tan resbaladiza como un barniz. Mucha demanda de maestros por ahí ahora, ¿eh? Más que suficiente, dije, bebiendo un sorbo de agua. Sonrió como si supiera algo que yo no. Probablemente pensó que sí. Margot apenas probó su comida. De vez en cuando miraba a Walter, luego a David, como si estuviera comprobando un tiempo de detonación en su reloj. Preguntó por mi escuela, pero no como si le importara, solo llenando el aire. Walter no había dicho una palabra desde que nos sentamos. Talló su comida con precisión de máquina, comió en silencio y bebió agua. Sin vino, sin whisky, sin cigarro. Para un hombre que usualmente se apoderaba de cada habitación, su silencio era más fuerte que cualquier conversación. Helen trató de mantener la paz. Ella siempre lo hacía, preguntando sobre el trabajo, felicitando la comida, fingiendo no notar las miradas de soslayo entre sus hermanos, pero podía ver la tensión en su mandíbula, la forma en que sus nudillos se ponían blancos sobre su tenedor. Luego llegó el postre. Margot se levantó para retirar los platos, pero Walter alzó una mano. «Déjalos», dijo. Su voz era grave y definitiva. Todos se quedaron helados. El aire en la habitación cambió. Algo pesado, eléctrico, esperando ser liberado. Lentamente extendió la mano hacia su vaso. Lo golpeó una vez con el dorso del cuchillo. El sonido fue suave, pero golpeó como un disparo. «Creo», dijo Walter, con los ojos escudriñando a cada uno de nosotros, «que es hora de que sepan la verdad». Mi tenedor flotaba a centímetros de mi plato. La habitación contuvo el aliento como si esperáramos un trueno. Walter no miró a nadie cuando lo dijo. Solo miró fijamente su vaso de agua como si la verdad pudiera surgir del fondo. «Es hora de que sepan la verdad». 7 palabras. Eso es todo. David se burló levemente. «Papá, este no es el momento». Pero Margot se levantó con vino en una mano, la otra temblando ligeramente. «Él no es quien creen que es», dijo con voz aguda, lo suficientemente alta como para acallar las palabras de David. Todas las cabezas se volvieron hacia ella. Incluso Walter levantó la vista entonces, su expresión indescifrable. David empujó su silla hacia atrás un poco, no lo suficiente para levantarse, pero lo suficiente para demostrar que se estaba preparando para el impacto. «Aquí vamos», murmuró. Margot lo ignoró. Sus ojos estaban fijos en Walter. «Dijiste que lo diríamos juntos». «Cambié de opinión», dijo Walter. «¿De qué están hablando ustedes dos?», preguntó Helen, con voz baja pero firme. No dije nada. No podía. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos. Margot respiró hondo como alguien a punto de sumergirse en agua fría. Esta familia ha vivido de verdades a medias y silencio durante demasiado tiempo. Todos ustedes tratan el pasado como si fuera una frágil antigüedad que se hará añicos si alguien la toca. Pero adivinen qué. Ya está roto. Walter se puso de pie. Lentamente. Deliberadamente. «Basta. Margot». «No», dijo ella. «Tú nos trajiste aquí. Golpeaste tu copa como si fuera una especie de decreto real. Querías esto. Ahora termínalo». La silla de David se arrastró hacia atrás cuando se puso de pie. «Esto es ridículo. Él tiene casi 90 años y estás sacando esqueletos como si fuera un retorcido juego navideño». Walter no se movió. No parpadeó. «Siéntate, David». Esa voz, la que usaba cuando alguien estaba a punto de perder algo. David vaciló. Luego se sentó. Walter se volvió hacia mí, con los ojos entrecerrados y la mandíbula tensa. «Lucas, hay algo que necesito contarte sobre esta familia. Sobre quién eres». Se me cayó el estómago. Margot se bebió el resto de su vino de un largo trago. «Deberías habérselo dicho años atrás», dijo ella. La boca de Walter se abrió y luego se cerró de nuevo. Parecía cansado, viejo de una manera que no había visto antes. «¿Quién soy yo?», pregunté. Finalmente. Nadie respondió. Todavía no. El silencio no se prolongó. David se levantó de su silla de nuevo, apuntando con un dedo tembloroso a Margot. «Siempre hiciste esto. Inventaste historias. Provocaste el caos justo cuando las cosas finalmente se asentaban». Margot no se inmutó. «¿Asentadas? ¿Quieres decir robadas?».
Jesucristo, murmuró. Estás borracha. Estoy enfadada, espetó. Que es más de lo que puedo decir del resto de vosotros, sentados actuando como si esta familia no se hubiera estado destrozando silenciosamente por décadas. Mi madre se había puesto pálida. Me miró a mí, luego a Walter. Papá, dijo, apenas por encima de un susurro. ¿De qué está hablando? Walter no respondió. Se quedó sentado, con los ojos bajos, las manos apoyadas a cada lado de su plato como el capitán de un barco que se hunde negándose a abandonar el timón. Ella está hablando del testamento, dijo Margot, caminando alrededor de la mesa para que todos pudiéramos verla. El que nunca vieron. El que mamá firmó antes de fallecer. El que convirtió a Ellen en la única heredera de esta casa, la tierra y todo lo relacionado con el nombre Bennet. La boca de Helen se abrió, y luego se cerró. Parecía alguien a quien habían empujado a una obra a mitad de camino sin un guión. Yo no sabía eso, dijo. No, dijo Margot, porque desapareció. Es curioso cómo David fue el último en verlo. Es curioso cómo el que finalmente surgió le dio el control total de la herencia, justo días después del funeral. Eso es mentira, espetó David. El abogado lo tenía todo. Fue firmado, notariado y archivado. Conveniente, dijo Margot. ¿Y dónde está el original? ¿El que ella tenía en su caja fuerte? ¿El que me mostró un mes antes de morir? David miró a Walter. Diles que no había otro testamento. Walter levantó la vista lentamente. Nunca dije eso. Fue como si una trampilla se abriera debajo de todos nosotros. Me quedé mirando a mi abuelo, el hombre que había pensado que era una reliquia. Duro, distante, pero no deshonesto. Pero ahora él se sentaba allí, sin decir nada, dejando que su legado se deshiciera sobre la mesa de la cena. Y de repente me di cuenta de que no conocía a este hombre en absoluto, y tal vez tampoco conocía a esta familia. Fue Margot quien rompió el hechizo de nuevo. Ella me lo enseñó, dijo. En su dormitorio. Carpeta amarilla, cajón superior de su tocador, su letra, su firma. Ella me miró a los ojos y dijo, Helen se merece esto. Ella es la única que nunca pidió nada. Helen se hundió lentamente en su silla, con una mano en la boca. Pensé que había una razón por la que no estaba en él. Nunca lo cuestioné. Exactamente, dijo Margot, ahora con más suavidad. Porque eres decente. Porque confiaste en ellos. David se quedó de pie como si fuera a lanzarse a través de la mesa. ¿Crees que falsifiqué un documento legal? ¿Hablas en serio? Margot dio un paso al frente. Creo que encontraste una manera de conseguir lo que querías, David. Como siempre. Control. Legado. Poder. Siempre fuiste el hijo de nuestro padre. Volví a mirar a Walter, esperando una negación, incluso un reproche. Nada. Él miraba el vaso frente a él como si no pudiera oír a ninguno de nosotros. ¿Cuándo lo viste la última vez? Pregunté, dirigiendo la pregunta a Margot. La noche antes de que muriera mamá, dijo. Ella preparó té. Nos sentamos en su habitación. Me dijo que no quería que la herencia se convirtiera en un campo de batalla. Dijo que dárselo a Helen era la única manera de mantener a la familia unida. Y luego ella murió, dije. Margot asintió. Y la caja fuerte estaba vacía. Le pregunté al abogado sobre la versión que me mostró. Dijo que no existía, que solo se había presentado la nueva. David se pasó una mano por el pelo, exasperado. Estás inventando todo esto. No hay pruebas. Margot alzó las cejas. Tienes razón. No las hay. Ya no. Se volvió hacia Walter. A menos que las haya. Todos lo miraron. El silencio se extendió de nuevo. ¿Había otro testamento? Dijo finalmente. La boca de David se abrió. ¿Qué? Walter no se repitió. Simplemente se sentó allí, con las palabras flotando en el aire como humo. Y fue entonces cuando algo se liberó en mi pecho. Si hubiera habido otro testamento, uno que le diera todo a mi madre, y desapareció, si David hubiera producido uno nuevo que convenientemente lo favoreciera a él, y nadie lo cuestionó, entonces, la versión de esta familia que me habían entregado, lealtad, herencia, tradición, ¿era una mentira? Y de repente sentí curiosidad por todo lo que habían enterrado. La discusión continuó en la sala de estar. David gritaba, Margot devolviendo cada palabra como si hubiera esperado años la oportunidad. Helen se sentó rígidamente en el borde del sofá, con los ojos fijos en el suelo, sin decir nada. Me escabullí. No supe por qué al principio, solo que algo en mí se sentía descentrado, como si el suelo no estuviera donde solía estar. Fue entonces cuando lo vi. Walter estaba solo en el solarium, sentado en su sillón de lectura de cuero, enmarcado por el crepúsculo y un silencio antiguo. No levantó la vista cuando entré, pero supe que me había oído. Su voz llegó baja, casi cansada. Siéntate, Lucas. Me senté frente a él.
con las manos en mi regazo como si estuviera de vuelta en la escuela dominical. Parecía más mayor de lo que recordaba. Menos voluntad de hierro, más carne y huesos. ¿Alguna vez te preguntas por qué invité a todos este año? No respondí. No fue nostalgia, dijo. Tampoco se trataba de las vacaciones. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una llave de latón deslustrada. La extendió. Es para el armario del sótano. Uno de acero. Esquina del trastero detrás del tanque de petróleo. Lo tomé lentamente. Se sentía demasiado pesada para su tamaño. Hay cosas allí abajo que no entenderás de inmediato, dijo. Cartas. Documentos. Una cinta. Se aclaró la garganta, el sonido áspero y seco. Tu abuela hizo esa grabación unos meses antes de fallecer. Quería que se mantuviera a salvo. Mi pecho se tensó. ¿Por qué yo? Porque eres el único que no quiere nada de esta familia. Ni la tierra, ni títulos. Solo la verdad. Me miró entonces a los ojos. Y porque eres el único que no tiene miedo de vernos por lo que realmente somos. Tragué saliva con dificultad. Se reclinó lentamente, como si ese único intercambio lo hubiera agotado. Encontrarás lo que estás buscando allí abajo. Solo. Ten cuidado con eso. La conversación terminó tan abruptamente como comenzó. Deslicé la llave en mi bolsillo y caminé de regreso hacia la sala de estar, donde el ruido de la herencia y la acusación aún resonaba en las paredes. Pero mi mente ya estaba en el sótano. La casa crujió en silencio después de la medianoche. Esperé hasta que todos se hubieran ido a la cama, o se hubieran marchado frustrados. El coche de David se había ido. La puerta de Margot estaba cerrada. Helen estaba arriba, la luz debajo de su puerta aún encendida. Me arrastré por el pasillo pasando el comedor, pasando la cocina, y abrí la puerta del sótano. El aire era más fresco allí abajo, denso con olor a moho y madera vieja. Encendí la luz y bajé las escaleras. Los escalones gimiendo bajo mis pies como si les molestara mi presencia. El archivador estaba en la esquina exactamente donde Walter había dicho. Una caja de acero gruesa, vieja e institucional, cubierta de polvo. Me arrodillé y deslicé la llave en la cerradura. Giró con un clic pesado. Dentro, carpetas manila, sobres, fotografías frágiles y una cinta VHS negra etiquetada como 2004 para Lucas. Me quedé helado. Mi nombre. Lo alcancé al final, con las manos temblorosas. Pero primero, revisé las carpetas. Documentos legales, cartas manuscritas y formularios de seguros. Uno resaltó. Un borrador del testamento original, con el nombre de Helen arriba. Otro sobre contenía un certificado de nacimiento. Pero no era mío. Era el de Margot. Su segundo nombre fue cambiado en 1987. ¿Por qué? Aún no lo sabía. Inserté la cinta en el viejo VCR apilado en un estante junto a un televisor de tubo y pulsé reproducir. La pantalla parpadeó un poco. Mi abuela, Eleanor Bennett, apareció, sentada en su sillón junto a la chimenea. Su voz era tranquila, pero firme. Si estás viendo esto, significa que Walter finalmente encontró algo de valor, dijo. No respiré. Habló durante 12 minutos. Dijo que Helen se merecía la herencia. Dijo que no se podía confiar en David. Dijo que Margot sabía más de lo que aparentaba. Entonces, al final, sus ojos se achicaron. Hay más que dinero en juego. Esta familia tiene secretos, Lucas. Y tú, de todas las personas, tienes derecho a saberlo. La pantalla se quedó negra. Me senté en el sótano oscuro, con el corazón latiendo fuerte. Nada de aquella cena había sido un accidente. La invitación, las discusiones, el silencio de Walter, no solo estaban transmitiendo un legado. Estaban transmitiendo una verdad que ninguno tuvo el coraje de decir en voz alta. Hasta ahora. No dormí esa noche. Me senté en el suelo del sótano con el gabinete abierto a mi lado, rodeado de papeles que hacían tambalear cada recuerdo que tenía. Alrededor de las 3 de la mañana, encontré las cartas. Estaban enterradas en un sobre sin marcar, dobladas en tercios y amarillentas por el tiempo. La letra era inconfundiblemente la de Margot, cursiva, dramática, como la de alguien que sentía cada palabra. Estaban dirigidas a alguien llamada Ángela. Las primeras eran bastante inocentes. Habla de reuniones universitarias, hombres que decepcionaron, cómo deseaba que Ángela volviera de DC, tantos signos de exclamación, tanto afecto. Entonces encontré una que hizo que mi estómago se encogiera. Fechada en agosto de 1989. Sé lo que pasó entre tú y Walter. No lo niegues. Vi la forma en que ustedes dos se miraban en la cena de cumpleaños de mamá. ¿Y ahora estás embarazada? Jesús, Ángela. Él es mi padre. ¿Qué demonios estabas pensando? Otra carta fechada unos meses después. No le diré nada a Helen. Ella ya ha pasado por bastante. Pero si llamas a ese niño Bennett, juro por Dios. Había más. Menciones de dinero para el silencio.
Un sobre manila lleno de extractos bancarios a nombre de Helen. Depósitos que Walter hacía como un reloj cada mes. Una carta de Walter a Angela, era corta. Escrita a máquina, fría. Proporcionaré lo que necesites. Pero esto nunca debe llegar a los niños. Me quedé mirando los documentos, las cuentas encajando como fichas de dominó. Angela era la compañera de cuarto de mi madre en la universidad. Su mejor amiga. Ella murió en un accidente automovilístico cuando tenía 2 años. Solo había conocido a Helen como mi mamá. Pero las fechas coincidían. Los nombres. El silencio. Saqué mi certificado de nacimiento de nuevo. Ningún padre aparecía. Solo Lucas James Bennett. Pensé en la forma en que Walter me había mirado todos estos años. Reservado, distante, pero nunca cruel. Como un hombre de pie tras una pared de cristal, mirando pero sin entrar nunca. Ahora lo entendí. No era solo un sobrino. Yo era su hijo. Y toda la familia lo sabía. Todos excepto yo. Ella estaba de pie en el fregadero, todavía en su bata, el café intacto en la encimera. La luz del sol apenas empezaba a colarse por el piso de baldosas. Ella se giró cuando entré, su rostro suave, cansado. «No dormiste», dijo. «No». Levanté las cartas. «¿Quieres decirme por qué mi certificado de nacimiento no tiene padre? ¿Por qué Margot escribió esto?» Sus hombros se hundieron como si alguien hubiera sostenido una mentira durante tanto tiempo que su cuerpo finalmente cedió. «Lucas», susurró. «Iba a contártelo. Simplemente, no sabía cómo». Mi voz salió más baja de lo que esperaba. «¿Es verdad?» Ella asintió. Lentamente. Deliberadamente. Descubrí que estaba embarazada la misma semana que Ángela falleció. Ella me hizo prometer que te cuidaría si algo pasaba. Ya era tu madrina. No fue una decisión difícil. ¿Y Walter? Él vino a mí antes del funeral, dijo. Me dijo que se encargaría de todo, siempre y cuando nadie lo supiera. Pero todos lo sabían, dije. Margot. David. Tú. Las lágrimas brotaron en sus ojos. Nunca volvimos a hablar de eso. Ni una sola vez. Pero el dinero llegaba cada mes. Los regalos en los cumpleaños. Las visitas. Siempre discreto. Siempre desde las sombras. No podía moverme. No podía hablar. Nunca fuiste un error, Lucas, dijo, caminando hacia mí. Pero él quería que crecieras limpio. Sin la carga del nombre familiar. Creo que estaba avergonzado. Esa palabra resquebrajó algo en mí. Vergüenza. Eso era todo. No amor. No protección. Solo vergüenza envuelta en silencio y dinero. Él es tu padre, dijo. Pero yo soy tu madre. En todo lo que importa. Y supe que tenía razón. Pero eso no cambió lo que estaba roto. El hombre que levantó un imperio ni siquiera pudo criar a su hijo. Y la peor parte, todavía no sabía qué quería de mí ahora, solo que, pasara lo que pasara después, no había marcha atrás. Encontré a Margot afuera a la mañana siguiente, de pie al borde del estanque congelado, con el abrigo bien ajustado y el cigarrillo quemándose lentamente entre 2 dedos. Ella no pareció sorprendida de verme. ¿Dormiste algo?, preguntó. No, dije, levantando la cinta de VHS y una carpeta gruesa con documentos. Necesitamos hablar. Ella exhaló despacio. El humo se curvaba como niebla de sus labios. Entonces hablemos. Dentro puse todo sobre la mesa del comedor. El video de mi abuela, las cartas, los registros bancarios e incluso mi certificado de nacimiento. Margot hojeó los papeles en silencio, con la mandíbula tensa. Cuando vio el video, no parpadeó ni una sola vez. Bueno, dijo cuando terminó, siempre dije que mamá tenía mejor juicio que el resto de nosotros. La versión del testamento de David no es solo poco ética, dije. Es criminal. Ella asintió. Siempre supe que jugaba sucio. Simplemente no pensé que arriesgaría tanto. Tengo algo más, dije. Abrí mi teléfono y abrí la aplicación de notas de voz. Anoche, cuando David estaba gritando en el vestíbulo con Margot, me quedé cerca, fuera de la vista. No tenía la intención de grabar nada. Pero cuando lo escuché decir, fue solo una reescritura. Ella iba a dárselo todo a Helen, y eso habría sido un desastre. Hice lo que tenía que hacer. Para mantenerlo en la familia, pulsé grabar. El audio era borroso, pero lo suficientemente claro. Presioné reproducir. La voz de David llenó la habitación. Cuando terminó, Margot me miró como si estuviera viendo algo nuevo. Bien hecho, dijo. Llamamos a David. Le dijimos que viniera. Sin excusas. Sin reprogramaciones. Apareció 20 minutos después con un abrigo planchado, ya irritado. ¿Qué ahora? No dije nada. Simplemente presioné reproducir de nuevo. La grabación resonó en los pisos de madera. Su rostro se demudó. No quería decir. Empezó él. Querías decir cada palabra, interrumpió Margot.
Siempre lo haces. Él me miró. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Propiedades? Quiero la verdad, dije. Y quiero que te apartes del camino. Él se fue en silencio. Por una vez, David Bennett no tenía nada más que decir. Walter convocó una reunión esa noche. Según él, no yo. Él no preguntó. Él convocó. Todos nos reunimos en la sala de estar formal, la misma donde mi abuela solía colgar coronas y tararear viejos himnos junto al fuego. Margot se sentó a mi lado, con los brazos cruzados. Ellen tomó el asiento más cercano a la ventana, pálida e ilegible. David se quedó de pie en la puerta, silencioso, con el rostro inexpresivo. Walter entró al último, vistiendo su mejor traje y sosteniendo un sobremanila bajo el brazo. Parecía cansado, pero firme. No voy a fingir que esto ha sido fácil, comenzó. Y no les pediré a ninguno de ustedes que me perdone. Esa es su decisión. Pero esta noche, ponemos fin a los secretos. Abrió el sobre y sacó una pila de documentos, colocándolos sobre la mesa frente a él. Este es un testamento revisado y notariado. Ejecutado ayer. Encontrarán copias para cada uno de ustedes. Él hizo una pausa. Me miró. En este testamento, Lucas es nombrado albacea del patrimonio Bennett. Todos los activos, posesiones y propiedades pasarán a través de él. Él decidirá qué pasa con esta casa, esta tierra, este legado. La habitación quedó quieta. La mano de Helen cubrió su boca. Margot parpadeó un par de veces. David se puso rojo, luego blanco. Walter se aclaró la garganta. Él es el único aquí que no ha intentado tomar lo que no era suyo. El único que no ha jugado o pedido más de lo que se le ha dado. ¿Y qué hay de quién es él?, soltó David. ¿Crees que eso no importa? Walter se volvió hacia él. Importa más que nada. Y es por eso que hago esto ahora. Me miró de nuevo. Debería haberte dicho la verdad hace años. Fui un cobarde. Pensé que protegerte significaba mantenerme alejado. Pero merecía saber quién eras. Y te fallé. No pude hablar. Todavía no. Construí esta familia sobre tierra, contratos y control, dijo. Pero los legados construidos sobre mentiras no perduran. Si queremos que algo permanezca, algo real, tiene que empezar con la verdad. Se giró y me entregó la carpeta. No te estoy pidiendo que nos arregles, dijo. Solo que seas mejor de lo que fuimos. Y por primera vez desde que entré por esa puerta principal, vi a Walter no como un tirano o un mito. David estaba de pie con la carpeta en su mano como si fuera radiactiva. Sus ojos se movieron rápidamente de Walter a mí, a los otros, buscando a alguien, a cualquiera, que se pusiera de su lado. Nadie habló. Ni siquiera Margot. Especialmente no Helen. Yo construí este lugar, dijo entre dientes apretados. Yo lo mantuve unido mientras todos ustedes desaparecían. La voz de Walter era firme. No, David, tú lo acaparaste. Eso no es lo mismo. David tiró la carpeta como si le hubiera mordido. Estás cometiendo un error, escupió. ¿Dándoselo a él? ¿Un profesor? ¿Un bastardo? No me inmuté. Había esperado algo peor. Walter no alzó la voz. No necesitaba hacerlo. Ya no eres parte de esta propiedad. Deja tu llave. No vuelvas. Las palabras cayeron como un mazo. David salió furioso sin decir palabra, golpeando la puerta tan fuerte que los cristales de las ventanas temblaron. Nadie lo siguió. El silencio que dejó atrás era extraño, menos pesado, más hueco, como si un espacio hubiera sido despejado, pero nadie supiera qué hacer con él todavía. Margot se volvió hacia Helen. Debería haberte contado sobre el testamento. Estaba enfadada. Y asustada. Pero, sobre todo, enfadada. Helen asintió, con los ojos vidriosos. Te habría creído. Lo sé, dijo Margot. Eso es lo que lo hizo más difícil. No fue dramático. Solo dos hermanas abriendo con cuidado una puerta que había estado cerrada demasiado tiempo. Me senté frente a ellas, sintiéndome como un intruso en un momento que no me pertenecía, pero que de alguna manera existía por mí. Walter se retiró silenciosamente a su estudio después de la reunión, con los hombros caídos cada paso más lento que el anterior. Me quedé atrás, solo en la habitación mientras el fuego crepitaba, y el reloj antiguo marcaba otro minuto. El peso de todo presionaba, la verdad de mi nombre, las responsabilidades ahora atadas a él. Las líneas de fractura en esta familia a la que una vez pensé que era periférico. La casa se sentía más fría ahora, más silenciosa. No más discusiones, no más fingir. Solo la verdad, al descubierto y aún caliente por el relato. No era el final que nadie quería, pero era finalmente un final. La Navidad pasó como una sombra después de eso. Sin regalos, sin villancicos, solo una paz incómoda y una casa aprendiendo a respirar de nuevo. La mañana después de Navidad, me desperté antes que el sol. Me puse el abrigo y las botas. Agarré un termo de café de la cocina
y salía el silencio helado de la tierra que aparentemente ahora poseía. Los campos eran exactamente como lo recordaba de niño, cubiertos de niebla pálida, líneas de cercas grabadas en escarcha, el arroyo congelado a lo largo de sus bordes. Pero todo se sentía diferente ahora, más pesado, como si hubiera estado esperando. Caminé el perímetro en silencio, pasado el tractor oxidado que ya nadie usaba, pasado el granero medio derrumbado que Walter se negaba a derribar, pasado el muro de piedra donde mi abuela cultivaba lavanda, la misma tierra, los mismos árboles. Pero yo no era el mismo. Durante años, había pensado en este lugar como suyo, el dominio de Walter, la obsesión de David, el recuerdo de Margot. Yo era solo un visitante, tolerado, pero no realmente visto. Ahora al parecer era mío, pero eso no era lo que me preocupaba. Era la historia bajo el suelo, los secretos, silencios, omisiones deliberadas disfrazadas de tradición. Walter había creído que mantenerme alejado de la verdad era protección. Helen pensó que el amor podía encubrir cualquier mentira. Margot se mantuvo callada porque nadie escuchaba cuando alzaba la voz. Y David. Bueno, David se aferró tan fuertemente al apellido familiar que nunca se percató de que lo estaba sofocando. Me detuve junto al viejo sicómoro cerca del arroyo. Tallado en el tronco estaba un nombre. Eleanor. La mano de mi abuela, delicada y fuerte. Debajo de él, más pequeño, estaba Helen. Luego Margot. Luego nada. Me di cuenta entonces. Nunca había dejado mi marca en este lugar. Nunca grabé mi nombre. Nunca creí que tuviera ese derecho. Hasta ahora. Saqué mi navaja de bolsillo, la que Walter me regaló en mi 18 cumpleaños sin decir palabra, y grabé Lucas debajo de los otros. No como un reclamo, sino como un ajuste de cuentas. Por primera vez, me sentí un Bennett. No por la sangre, no por la tierra ni el papel, pero porque finalmente entendí lo que costaba llevar el nombre. Y ya no temía el peso. La casa de campo se veía distinta ahora. No en la estructura. Los cimientos eran los mismos. El porche aún se inclinaba un poco. La pintura aún se desconchaba en algunos lugares, sino en espíritu. La finca Bennett ya no era solo un monumento. Se había convertido en algo vivo. Un letrero al borde del camino de entrada decía: el Centro Eleanor para la comunidad y la conservación. Una idea mía. La bendición de Helen. La financiación de Margot. Convertimos el ala este en aulas. El granero ahora era un taller cooperativo. Los viejos establos acogían cenas comunitarias 2 veces al mes. Lo que solía ser legado ahora se sentía un propósito. La Navidad llegó rápido este año. La nieve cubría el tejado. Una luz cálida se derramaba desde las ventanas. Dentro, un árbol se alzaba en el vestíbulo, simple, elegante, nada como las versiones exageradas de mi infancia. Lo justo. Helen llegó primero, llevando una bandeja de rollos de canela que olían a cada Navidad que recordaba. Margot siguió, con los brazos llenos de regalos para niños que no conocía. Algunos voluntarios vinieron a ayudar con la cena, gente del pueblo que ahora se sentía más familia que cualquier sangre jamás lo había hecho. Entonces, Walter llegó. Caminaba más lento ahora, cada paso medido, su cuerpo más delgado bajo el pesado abrigo de lana. Usaba un bastón, pero rechazó la ayuda en los escalones. Orgullo aún intacto. Lo encontré en la puerta. Por un segundo, simplemente nos quedamos allí, sin discursos ni disculpas. Solo tiempo entre nosotros. Miró alrededor a lo que la casa se había convertido. Observó a los niños corriendo por el pasillo, escuchó la risa resonando desde la cocina. «Lo cambiaste», dijo en voz baja. «Tenía que hacerlo», respondí. Asintió una vez. Entonces, justo cuando pasaba a mi lado, se detuvo. «Lo hiciste bien, hijo. Simple, sin adornos». Pero golpeó más fuerte que cualquier herencia. Más tarde esa noche, después de la comida y las historias y el fuego crepitó abajo, salí al porche solo. La nieve caía en suaves olas sobre los campos. En el reflejo de la ventana, pude ver a Walter cabeceando en la vieja silla de cuero. Helen y Margot lavando los platos uno al lado del otro. Sin gritos, sin silencio. Solo paz. Y por primera vez en mi vida, no me sentí como un extraño en esta historia. Me sentí en casa. No porque lo hubiera heredado, pero porque finalmente lo había hecho mío. Esta historia fue intensa, pero esta historia del otro lado es aún más demente.